Hola amigos de Miedo al Misterio, en este capítulo les compartiremos un relato reciente que nos compartió uno de nuestros seguidores, David, quien ha vivido en carne propia la crisis que ha generado esta pandemia. Le agradecemos el confiarnos este relato para que podamos compartirlo con ustedes. El relato está según nos cuenta David, solo que ha tenido algunas modificaciones gramaticales para llevar de manera amena la historia. Si gustan, pueden compartirnos sus relatos por mensaje privado en nuestro canal de YouTube o en nuestra fanpage de Miedo al Misterio, en Facebook, donde siempre estamos leyéndolos y tratando de interactuar con ustedes. Damos paso a este relato que titulamos Las criaturas de la carretera. Buenas noches, espero se encuentren bien y sigan cuidándose de este maldito virus, el COVID-19. Que no solo me quitó amistades, sino mi sueño de tener una carrera profesional en Lima. Como saben, la situación económica en Perú es muy mala desde la llegada de este virus y la declaración de estado de emergencia. Todo esto ha ahorcado a muchas familias que vivían del día a día como yo. Yo vengo de Tarma. Vine a la capital en noviembre del año pasado junto a mis padres y mi hermano para poder mejorar nuestra situación, ya que Lima tiene más oportunidades. Nos acomodamos en un cuarto en el distrito de Comas, porque el precio de habitación que conseguimos allí fue el que nos permitíamos pagar. La realidad aquí es muy cruda, porque no muchos están dispuestos a contratar a personas que solo tienen primaria o secundaria completa. Si te contratan, te dan un trabajo explotador por una paga muy baja. Así fue como mi papá entró a la construcción y yo estuve pintando paredes donde se necesite. Viendo la cantidad de ambulantes con los que me topaba, es que decidí entrar a lo mismo, vendiendo chupetes de fruta, o como acá en Perú les dicen, marcianos. Diariamente podía hacerme unos 30 o 50 soles, dependiendo del lugar y la suerte. Y así estuve hasta el 15 de marzo. El presidente decretó estado de emergencia nacional por la pandemia y conforme avanzaban los días, los negocios y los trabajadores independientes comenzamos a sentir la falta del dinero para poder afrontar todo esto desde nuestras casas. Ya no podías andar por la calle al menos que tuvieras un muy buen motivo, si no terminabas encarcelado. Como saben, todo esto llegó a un punto crítico y muchos nos vimos obligados a retornar a nuestras provincias, pues el dinero ya se había acabado y no había manera de generar ingresos. Contactados por amistades que hicimos en Lima, es que decidimos juntarnos para poder regresar a nuestras tierras caminando. Pues no había manera de llegar por carro, todo estaba paralizado. Es por ello que caminar era lo único que nos quedaba. Probablemente haya salido en televisión porque el día que nos trasladamos vimos a varios periodistas alrededor y a varios camarógrafos enfocando toda esta situación. ¿Se imaginan caminar más de 230 kilómetros para llegar a casa? ¿Saben cuántos días pasaron y cuántas veces tuvimos que dormir a la intemperie? Ojalá nunca lo sepan, porque es muy agotador. Hay muchas cosas que pueden pasar. Te puedes enfermar por el frío que hace en las noches, puedes deshidratarte, sufrir calambres. Nosotros vimos cómo algunos vomitaban del esfuerzo que hacían, sin contar el riesgo de contagiarte de COVID. Todo esto suena horrible, pero lo peor es toparte con algo que sabes que está allí, pero no lo has podido ver. Y cuando lo ves, te comienzas a plantear muchas cosas en tu vida. Habían pasado ya 2 días de haber caminado. Eran las 8 de la noche y habíamos pasado el Hospital de Salud de Casapalca y nos encontrábamos en la carretera. Los alrededores no se veían bien como para armar una tienda y pasar la noche. Un grupo de 20 personas se había quedado unos kilómetros atrás a descansar y nosotros conformamos un grupo de 12 que decidimos seguir y acampar más adelante.
El problema era que no había un buen lugar como para dormir, pues estábamos en la carretera. A un lado, un corto abismo por llamarlo así, y al otro, propiedades privadas y elevaciones de tierra con arbustos y rocas. Quienes viajan a provincia por la carretera central saben a lo que me refiero. Al menos debíamos encontrar un descampado. Esa noche el cielo estaba fantástico. Las estrellas se veían brillar pese a la oscuridad. Contemplar eso calmaba mucho. Hasta que escuchamos unas rocas caer por el corto abismo. Volteamos a ver, pero la oscuridad en el vacío es tanta que así alumbres con una linterna no podrás ver del todo bien. Continuando el paso, a unos 2 minutos, empezamos a oír que los arbustos se sacudían de una manera que no era natural. Eso no era normal, no era el viento. El viento no puede sacudir así los arbustos. Y de pronto, desde la oscuridad, una piedra mediana fue arrojada en nuestra dirección, rebotando al menos unas 3 veces en la pista y deslizándose hasta llegar a nosotros. Nos quedamos paralizados, todos en silencio. Nadie quería decir nada porque pensamos que esto se pondría peor. Quizá nos quieren robar porque saben que estamos de paso y nos separamos del otro grupo. Pero si lo hubieran querido hacer, lo podrían haber hecho más atrás en el camino. Los arbustos seguían sacudiéndose y esta vez cayeron piedras pequeñas por donde estábamos. Mi corazón comenzó a latir muy rápido y se sentía como empezaba a sudar. Una niña de una de las familias que nos acompañaba empezó a llorar. Y eso me ponía más nervioso, hasta que vimos por el borde del abismo unos ojos que estaban como flotando, unos ojos totalmente blancos y brillantes. Esos ojos pertenecían a alguien o algo que era completamente negro, porque lo único que podíamos ver era esa mirada clara y aterradora. Y de pronto vimos como algo de los arbustos cayó a la pista y se fue corriendo en dirección a la criatura que habíamos visto al borde del corto abismo. En ese momento pudimos ver qué fue lo que cayó y corrió. Era otra criatura y pudimos ver su cuerpo. Era completamente negro, era como una sombra, totalmente negro, pero los ojos eran visibles. Medía aproximadamente unos 70 o 90 centímetros y tenía forma humanoide. Cuando corría, se escuchaba cómo raspaba el asfalto de la pista. Fue un momento muy aterrador porque nadie esperaba eso. Esas 2 cosas se fueron por el abismo. Así que sean lo que sean, estoy seguro que no eran humanos. Todo esto nos asustó demasiado, que lo único que queríamos era que ya fuese de día. Caminamos unos minutos más y a paso lento por el shock que teníamos y encontramos un buen lugar para armar la tienda y descansar, a la altura de la curva donde se encuentran los rieles del tren por el puente Chinchán, pues estos tienen un alrededor muy amplio donde puedes subir a una parte y armar tu tienda con total seguridad. Esa noche casi no hablamos y todos estábamos tensos. Al día siguiente retomamos la caminata por la carretera y nos topamos con pequeñas capillas al borde del corto abismo, algunas más grandes que otras, pero como sabrán, estas capillas normalmente se ponen cuando en un accidente de tránsito algún pasajero ha fallecido. Estas capillas figuran como recuerdo de que alguien falleció en aquel lugar. No sé si tenga que ver, pero no era el único en relacionar esto con lo que vimos en la noche, pues en las capillas que vimos habían algunas de niños de entre 5 a 10 años, y algunos señores del grupo decían que tal vez las personas que fallecieron allí siguen recorriendo los alrededores donde una vez pasaron, y que de los niños fallecidos
siempre se ha escuchado cosas así. Tal vez esas criaturas eran aquellos niños traviesos que perdieron su vida un día, pero nunca perdieron las ganas de jugar.